Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos continuando con nuestro estudio en el libro de Romanos. De veras entramos eh, al capítulo más, ¿cómo les diré? Más buenísimo a través del libro aquí en el libro de Romanos. Es como que llegamos a la cumbre, es como que llegamos verdaderamente a, a la verdadera esencia del Evangelio, de la gracia, de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Es un pasaje verdaderamente que como creyentes, como cristianos, debemos de conocer bien cada punto que hay. Tengo un estudio específicamente en el capítulo 8 del libro de Romanos. Se lo recomiendo, no me acuerdo verdaderamente si son 3 estudios los que cubrí. La mera verdad no recuerdo, me fui despacio. Yo no voy a tomar demasiado tiempo, pero yo creo que en ciertos puntos sí vamos a considerarlos bien, vamos a tratar de explicarlos, vamos a tratar de mantenernos a la fidelidad de la palabra de Dios verdaderamente, porque es de mucha bendición para nuestras vidas las declaraciones del apóstol Pablo aquí en el capítulo 8 de Romanos. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, vivir un día más, Señor. Gracias por tu infinita misericordia sobre nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, por ese perdón de pecados que tú nos has dado por medio de la muerte de Cristo, bendito Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de arrepentirnos y de alcanzar la salvación, de alcanzar, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor, de alcanzar misericordia cuando no la merecemos, Padre. Bueno, al menos yo reconozco, Señor, que yo no merezco que Cristo hubiera dado su vida para perdonarme, para librarme de la condenación eterna, Señor. Esa es una realidad, Señor, pero en tu infinita gracia, en tu infinita misericordia, Padre, tú nos alcanzaste. Tu favor vino a nuestras vidas en la persona de Cristo Jesús para perdonar, para santificarnos, para preparar un pueblo bien dispuesto, Señor, para ti, para darte la gloria, la honra y la alabanza, bendito Dios. Gracias, infinitas gracias, Señor, que nos guíe tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Guíanos, instrúyeme, guarda mis labios de no dar palabras, Señor, que no den testimonio de lo que tu palabra dice, Señor. A mí que no comience yo a dar testimonio de otras cosas que tu palabra no está diciendo, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos escuchen o nos miren, ¿verdad? Saludos hasta España. Dios les bendiga. Mercedes, se te extraña. Tiene rato que no te saludamos, pero bendiciones hasta España también y ahí, ¿cómo se llama? Hasta Colombia. Miren, esperen un segundito. Había una petición de oración. Vamos a empezar con esa. Luis Prada. Luis Prada. Si no me equivoco, hace casi como un año él nos contactó, si es que es el mismo. Pide oración verdaderamente. Dice, hermano, pido oración por sanación de mis rodillas para poder seguir trabajando y también por la salud de mi madre. Muchas gracias, Dios les bendiga siempre, siempre. Luis Prada, bendiciones. Si eres la misma persona, creo que estás hasta Colombia, me parece que en Medellín.
No sé, bueno, pero donde quiera que estés, Dios te bendiga ricamente. Vamos a orar verdaderamente por esa tu petición. Acuérdate que cada oración debe de estar de acuerdo o ligada dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces Dios contesta de maneras que no nos gusta verdaderamente su respuesta. Muchas veces el Señor dice no, muchas veces hay un tiempo de espera y dice espérate, todavía no es tiempo. Y otras veces contesta, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible verdaderamente. Y si Cristo ya ha dado una salvación gloriosa en la cruz del Calvario para todo aquel que cree, y si Él extiende de misericordia en tu vida, Dios puede obrar verdaderamente en tu vida, ¿verdad? Padre bendito, Señor, mira la petición de Luis, bendito Dios. Te pide, Señor, por sanidad en sus rodillas, Padre. Solamente tú sabes, Señor, el problema que tiene ahí, Señor, en sus rodillas. Para ti, Señor, sabemos que no hay nada imposible, Señor. Si tú declaras la palabra, Señor, esas rodillas, Señor, se le quitan esas molestias, se le quita ese problema, Señor, que le puedas dar nuevas fuerzas para que siga trabajando sin problemas, Padre. Sé con él, bendito Dios, también. Te pide por la salud de su madre, bendito Dios. Sé con ella, Padre. Cualquiera que sea la situación, Señor. Declaramos, Señor, que tu misericordia y tu voluntad es despachada desde el cielo sobre su vida. Y tú vas a obrar conforme a ti te plazca, Padre. Si es para sanación, gloria a tu nombre, Señor. Si es una palabra de espera, todavía no es tiempo, gloria a tu nombre, Padre. Y si verdaderamente dentro de tu voluntad, Señor, está en ti, Señor, el que Él siga con ese problema en las rodillas, Padre, también gloria sea tu nombre, Padre. En ningún momento queremos forzar, Señor, la sanidad. En ningún momento queremos usarte como si tú fueras un genio de una lámpara, Señor, y debes de cumplir con nuestras peticiones, Padre, porque somos nosotros los que debemos de rendirnos a tus pies, a la disposición tuya, a tu voluntad, a tu gracia, a tu misericordia. Y ahí los presento delante de ti y obra, Señor, obra conforme a ti te plazca, bendito Dios. Yo te pido, Señor, solamente que si extiendes un poco de tu misericordia sobre sus vidas, Señor, y sanas, restauras, y das la palabra de que sus rodillas sean sanas, serían sanas en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Y su madre también, su salud, Padre. Si tú das la orden en el cielo de que ella sea sana, de cualquier que sea su problema, Señor, de salud, ella es sana, Señor. Ella sana, estas rodillas sanan a la voz de tu palabra, Señor, pero hágase todo dentro de tu voluntad perfecta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, ahora sí, entramos. El capítulo 8. ¿Cuánto tiempo llevamos? Apenas estamos despegando. No me tengo que pasar de las 7 de la mañana porque tengo un compromiso hasta mañana. Está muy húmeda la mañana, está muy frío. No tan frío, pero nos ha estado lloviendo. Pero bueno, les pido disculpas por mis alergias. Pero entramos. Dice Pablo en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando se ve la Escritura, debemos de leerla en todo su contexto. Está muy hermosa la declaración que dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí. Está muy precioso lo que dice, pero hay una condición, hay una cosa que declara más el versículo, que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que dice este pasaje, este versículo?
Es posible que estés en Cristo Jesús, o sea, estés en el camino correcto, creas en la verdad de quién es Jesucristo, creas verdaderamente que Jesucristo nació de una virgen, que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir, que fue al madero, dio su vida para perdonar nuestros pecados, que murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Puedes creer esa verdad y verdaderamente estás en Cristo Jesús. Pero si aún andas conforme a los deseos de la carne, verdaderamente dudo que ninguna condenación haya para tu vida. ¿Sí? Si andamos verdaderamente conforme al Espíritu, entonces sí, ninguna condenación hay para nuestras vidas. Pero si aún andamos conforme a la carne, no andamos de veras en nuestros pecados y estamos en la misma condición que antes, en nuestros delitos y pecados. Por eso, en el capítulo anterior, habíamos hecho la diferencia, ¿verdad? Que debemos verdaderamente de vivir una vida en arrepentimiento verdadero, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, ¿sí? No hay remisión de pecados. Y vimos que el apóstol Pablo hace una declaración que verdaderamente él mira que hay otra ley en sus miembros, que porque queriendo hacer lo bueno, no lo puede lograr, ¿verdad? Y él que quiere hacer lo bueno y no puede, y no quiere hacer lo malo, o sea, no quiere obedecer a la carne, pero mira que la carne lo lleva a hacer lo que no quiere. Y lo que quiere hacer él, o sea, vivir una vida justa, vivir una vida recta, no lo puede hacer. Y verdaderamente ahí nos damos cuenta, y hice un poco de énfasis en eso, de que verdaderamente la salvación o el perdón de nuestros pecados es de nosotros cuando creemos en la verdad absoluta de quién es Cristo y lo que tenemos en él, pero también cuando hacemos estas declaraciones personales, ¿verdad? Así como dice aquí en el capítulo 7, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él está aquí, reconoce verdaderamente que hay pecado en su vida, que su carne está vendida a desobediencia, a rebeldía, a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y eso es verdaderamente el verdadero arrepentimiento, ser conscientes de esa realidad en nuestras vidas, reconocer verdaderamente la maldad, el pecado, quiénes somos, cómo es verdaderamente nuestra vida sin la gracia del Señor, sin su misericordia, sin su perdón, ¿verdad? Mantenernos en esa posición es obedecer al Espíritu que nos convicta o nos convence del pecado, porque es una de las tareas y es la primera que Jesucristo nombra que haría el Espíritu Santo cuando Él lo enviaría a nosotros. Dice, convencerá al mundo, convencerá a la humanidad, convencerá a la gente de pecado, ¿verdad? Por cuanto no creen en Él. Y verdaderamente es el Espíritu Santo el que nos enseña el pecado y la maldad de nuestras vidas y ya la decisión de nosotros si nos arrepentimos o no. Pero si vivimos conforme a la carne, dudo que ninguna condenación haya para nuestras vidas, la mera verdad. Porque, ¿cómo podemos, decía el apóstol Pablo anteriormente, cómo podemos, verdad, seguir viviendo en esa vida de pecado y de muerte cuando hemos recibido una gracia tan hermosa, hemos recibido un regalo tan hermoso del perdón de nuestros pecados y no fue gratuito? Es gratis para nosotros, no debemos de hacer nada para comprarlo, no podemos pagar, no podemos hacer nada para recibirlo, pero costó un precio carísimo, ¿verdad? Costó la sangre de Cristo, costó su muerte, costó verdaderamente dar su vida
para perdonarnos. So, no la mal consideremos verdaderamente. So, hay un contraste. Si miren, hay una diferencia. Que no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para los que están en Cristo Jesús. Y como les digo, pueden estar en Cristo Jesús, pueden creer toda la verdad absoluta de quién es Cristo, pero si andan conforme a la carne, andamos en el pecado, andamos en la maldad, haciéndole caso a la concupiscencia de nuestras carnes, dudo verdaderamente que ninguna condenación haya para nuestras vidas. Mayor condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús y sigue viviendo en esa vida de desobediencia, de pecado y de muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si el Espíritu verdaderamente nos ha traído a un convencimiento verdadero de nuestra maldad, de nuestro pecado, y nos hemos arrepentido, somos conscientes de nuestro pecado, de nuestra maldad, de ese estilo de vida que no le agrada a Dios, y la repudiamos en gratitud por la misericordia que Dios ha extendido sobre nuestras vidas, verdaderamente, si estamos en Cristo y no somos guiados o no andamos conforme a la carne, ninguna condenación hay para nuestras vidas, y el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra verdaderamente de la ley del pecado y de la muerte. Sí. Si el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos constricta o nos trae la convicción de la maldad de nuestras vidas y verdaderamente repudiamos esa vida, no para ser salvos, sino por cuanto hemos alcanzado una salvación, ¿verdad? Que no merecemos, porque Dios verdaderamente ha hecho la obra, verdaderamente Él nos hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, nuevamente, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por cuanto aceptamos a Cristo como nuestro Rey y Señor, como nuestro Salvador, por cuanto estamos todavía en la naturaleza humana, estamos todavía en este cuerpo de carne que se inclina de continuo verdaderamente a hacer lo malo, los deseos ahí están, la seducción del enemigo ahí está, ¿verdad? Verdaderamente es llegar verdaderamente a un estilo de vida donde reconocemos esas áreas de nuestras vidas en las que le fallamos a Dios y seguir perseverando, seguir adelante, ya no deleitarnos en esa vida de pecado y de muerte, porque el viejo hombre ahí lo tenemos, hermano. El viejo hombre no se va al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si somos guiados por el Espíritu, el cual nos da la convicción de la vida que no le agrada a Dios, para arrepentirnos, para vivir verdaderamente sometiendo esos deseos de la carne a la obediencia de la gracia de Dios, a la obediencia a la cruz de Cristo, verdaderamente reconociendo que no debemos de menospreciar la sangre de Cristo, el sacrificio que Él hizo, si la sujetamos verdaderamente a la justicia del Señor, andamos verdaderamente conforme al Espíritu.
¿sí? Andamos entonces, ¿sí? Conforme al Espíritu. Y dice, como decía, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea que ya no le obedecemos a la carne, a los deseos de la carne, al pecado, a nuestra concupiscencia, sino que andamos conforme al Espíritu, conforme a la convicción del pecado en nuestras vidas, y reconociéndolo y ya no viviendo más verdaderamente en esa vida que no agrada a Dios. ¿Cómo menospreciar verdaderamente el sacrificio de Cristo para seguir en los deleites de la carne, haciéndole caso a esta carne rebelde? Porque aún en Cristo esta carne es rebelde verdaderamente. Por segunda vez aquí nos dice, ¿verdad?, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sí, si aún piensas en las concupiscencias y en la seducción del pecado de tu vida en el cual Satanás te ha tenido sujeto, eres de la carne. Y no puede ser posible que ninguna condenación haya para tu vida. Si estás en Cristo Jesús y andas conforme a la carne, mayor condenación habrá para nuestras vidas si esa es nuestra posición. Tengamos cuidado. Sí, tengamos cuidado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de tremenda declaración. Bueno, si ven verdaderamente el contraste, ninguna condenación hay para los que ya no andan verdaderamente obedeciendo la carne, el pecado en nuestros miembros. Ya no andamos verdaderamente pensando en las cosas de la carne, ¿verdad? Es lo que dice, está también envuelto el pensamiento. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Verdaderamente piensas en las cosas de la carne o piensas en las cosas del Espíritu? Porque esa es la diferencia verdaderamente, en que si ninguna condenación verdaderamente hay para tu vida. Ninguna condenación hay para tu vida si verdaderamente te encuentras meditando y viviendo verdaderamente con tus pensamientos y tu vida verdaderamente más dedicada, más centrada en las cosas espirituales antes que en las cosas carnales. Es verdad lo que dice que Jesucristo, que el camino a la vida eterna es angosto verdaderamente y pocos son los que la hallan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente pocos llegan a vivir verdaderamente en una restricción a esa maldad, a ese pecado que hay en nuestros miembros. Satanás mismo nos engaña y nos hace creer que no somos tan malas personas y que Dios verdaderamente nos va a perdonar, o que Dios nos perdonó, que Dios nos acepta, porque no somos tan malos. Pero si vivimos verdaderamente aún en el pecado, si vivimos verdaderamente aún desobedeciéndole a Dios y deleitándonos en el pecado, ¿verdad? Está como para cuestionar, ¿verdaderamente somos salvos? ¿Verdaderamente hemos sido libres de la condenación venidera? Sí. ¿Cómo
¿Cómo hacer una ilustración para poder verlo y entenderlo un poquito mejor? ¿Cómo podemos verdaderamente menospreciar el sacrificio de Cristo y seguir viviendo en una vida de pecado y de muerte? Si el ser humano fuera como un carro, ¿verdad? Si el ser humano fuera como un carro, lo pudiéramos entender de esta manera. Le damos mal uso, trabajamos o nos movemos en otro propósito para el cual fuimos hechos, ¿verdad? Nuestro motor lo revolucionamos a revoluciones mucho más altas de lo que no fueron hechas para eso. Corremos y caminamos no en las carreteras, pero en otros caminos que no son verdaderamente para manejar sobre de ellos. Y terminamos tronando el motor, tronando la transmisión, tronando la suspensión. Terminamos verdaderamente como un carro listo para el deshuesadero, listo para a donde llevan la chatarra, el fierro viejo. Y esa es nuestra condición. Imagínense que un carro nuevecito, 0 millas, sin ninguna imperfección ni sin ninguna descompostura en el vehículo en general. Y ese vehículo decide despojarse de todas sus partes, por así decirlo, y te da su motor, te da su transmisión, te da su suspensión, para que tú puedas de vuelta a funcionar para el propósito para el cual fuiste hecho. Y ahora otra vez este carro que ha sido restaurado, que tiene un nuevo motor, que tiene una nueva transmisión, que tiene de vuelta su suspensión bien funcionando y todo le funciona bien de vuelta, por lo que aquel auto hizo por que le dio todas sus partes. La vida del carro nuevo se la dio a la chatarra, al carro viejo, al inservible, al que no servía más que para ser aventado al deshuesadero. ¿Qué pasaría si ese carro que recibió todas las bendiciones de las partes nuevas del otro carro sobre de él y ahora está en una condición para funcionar de acuerdo al propósito para el cual el hacedor o el que creó ese carro, el que lo hizo con un propósito para que funcionara de una manera? ¿Qué pasaría verdaderamente si este carro que recibió todas estas partes siguiera viviendo de la manera que vivía, en esa manera donde él terminó verdaderamente desconchinflado, descompuesto, con el motor tronado y la transmisión y todo quebrado? ¿Qué pasaría? ¿Habría otro carro o el carro que dio todo le volvería a dar sus partes para que siga funcionando? Ya no, porque aquel ya lo dio todo. Menospreciaría ese carro que fue restaurado, el sacrificio que hizo el otro carro para darle todas las partes necesarias para que pudiera funcionar de acuerdo al propósito para el cual fue hecho por su creador, por el hacedor, el que hizo ese automóvil. Si decidiera seguir viviendo como vivía y manejando como viviera, se va a desconchinflar verdaderamente y
Ya no hay más refacciones, ya no hay verdaderamente, el otro carro ya no le puede dar lo que necesite. So, si no lo valora verdaderamente, si no valora las partes que el otro vehículo le dio y se centra al propósito para el cual ese vehículo fue formado y funciona de acuerdo al propósito para el cual el creador, por así decirlo, lo formó y le dio vida, podrá verdaderamente, si vuelve otra vez a esa vida y se deteriora y se echa a perder, se pierde, su motor se truena y todo se truena, podrá verdaderamente recibir de vuelta las partes de aquel carro que ya no tiene nada porque todo lo dio para que éste funcionara de acuerdo al propósito para el cual el Creador lo hizo. Ya no hubiera nada, ya no hay refacciones. De la misma manera, para alguien que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y no valora verdaderamente el sacrificio que Él hizo para darnos vida en el estado de muerte en el que estábamos, destinados al deshuesadero, destinados a ser chatarra, destinados a ser quemados y fundidos y destruidos para siempre. Por nuestra mala manera de vivir es que echamos a perder nuestra vida. Sí. ¿Podrá verdaderamente Jesucristo volver a ir a la cruz del Calvario para darnos vida nuevamente? Si menospreciamos la vida que el Señor nos ha dado y seguimos en esa vida de pecado y de muerte, verdaderamente seremos librados del deshuesadero. Seremos librados de ir a parar donde va a parar la chatarra y ser quemada y fundida en el fuego eterno y desaparecer verdaderamente de el propósito para el cual el Creador nos dio la vida. En ninguna manera. Ya no habría más verdaderamente. 59, tengo que pararle. Pero Cristo dice, pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora con vosotros. Tremenda declaración. Vamos a ponerlo en nuestra ilustración, ¿verdad? Si el motor y la transmisión de aquel, ¿verdad?, que dio todas sus partes para que tú tuvieras vida, está en ti, para que vivas verdaderamente en el propósito para el cual el Creador te dio la vida, para que funciones de acuerdo al plan para el cual fuiste diseñado. ¿Sí? El Creador, aquel que le puso el motor a ese carro que dio todas sus partes por ti, ¿sí?, aquel que hizo verdaderamente aquel carro que dio todas sus partes por ti, y lo hizo para que funcionara verdaderamente dentro del propósito para el cual Él lo creó. Y si verdaderamente todas las partes que diseñó, aquel que diseñó el carro o aquel que te diseñó, están en ti, sí, para que funciones verdaderamente, para que salieras de la chatarra
a ser verdaderamente un vehículo con propósito, no verdaderamente le dará vida a ese cuerpo, a ese carro destartalado que ya no servía para nada, por medio de ese motor y la transmisión y todas las partes que el otro vehículo dio, que al final de cuentas esas partes eran del hacedor de ese vehículo. Es una ilustración media sarcástica, pero andaba buscando algo con qué compararlo. Otra comparación que podemos hacer es el implante o el trasplante de un riñón. Imagínate, hay personas que ocupan riñones porque sus riñones ya no les sirven. Imagínense que a esta persona se le echaron a perder los riñones porque le entraba al chupe, pero sabroso. Le gustaba la vida loca y tomaba como si no hubiera habido, como si no fuera a haber mañana. Y por tanto alcohol, por tanta bebedera, sus riñones se le echan a perder. Entonces, sale un donador, uno solo. No hay más en el planeta más que un donador que es compatible con esa persona. Y le da su riñón para que funcione y tenga vida y trabaje su cuerpo. Imagínense que aquella persona recibe el riñón de la otra persona y vuelve a su vida de parrandas, a su vida de tomadera, se vuelve de vuelta al trago, al alcohol y vuelve a dañar su riñón. ¿Habrá otro riñón que se le pueda dar? Ya no. Está próxima a perecer, está próxima a ir a parar a donde ella quiere ir a parar. Esa persona. Sí. ¿Podrá de vuelta aquel que le dio el riñón darle el riñón? Tendría que darle los dos riñones y aquel morir con tal de que está viva, pero lo haría al mirar verdaderamente que menospreció y no valoró el riñón que por amor a que ella viviera o a que esta persona viviera por amor, el otro lo dio de todo corazón por amor a que no pereciera esta persona sino que viviera. Y luego al mirar que se vuelve a esa vida loca y destruye el riñón que se le dio, no valorándolo, valorando más su vida loca que el sacrificio que aquel que le regaló su riñón para que viviera. ¿Habrá otro riñón verdaderamente que se le dé a alguien que menosprecie un regalo tan hermoso para vida? De la misma manera el Evangelio, Jesucristo volverá a ser crucificado y hay un pasaje, no lo tengo a la mano, que dice así: si una persona verdaderamente que vino a Cristo, aceptó su salvación, recibió el perdón de sus pecados, puso su fe y su esperanza en Él, y se vuelve como el perro a su vómito y se vuelve a esa vida de pecado y de muerte, ¿podrá ser Jesucristo crucificado por segunda vez para que esta persona tenga la salvación? ¿Se quedará verdaderamente Dios con los brazos cruzados si alguien menosprecia la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas? Porque en tal situación caen verdaderamente las personas cuando ponen supuestamente su fe en Jesucristo
y se vuelven de vuelta a esa vida de pecado y de muerte. Horrenda condenación hay para aquellos que supuestamente aceptan a Cristo como su Señor y Salvador e inclinan su corazón y su vida a esa vida de perdición, de condenación, de muerte, de pecado. ¿Podrá Dios verdaderamente mandar de vuelta a Jesucristo a morir al madero por ellos? Si menospreciamos verdaderamente la salvación tan gloriosa que Dios nos ha dado, y si seguimos viviendo conforme a la carne, no estamos menospreciando verdaderamente el regalo que Dios nos ha dado por medio de la muerte de Cristo. No estamos pisoteando la sangre de Cristo al decir que creemos en Él y vivimos en esa vida por la cual Cristo dio su vida para que Dios nos perdonara de esa vida y vivamos una vida verdaderamente que agrade a Dios. Una vida en el Espíritu, una vida verdaderamente que le dé la gloria y la honra a Dios. ¿Creen que Dios verdaderamente vuelva a sacrificar a su Hijo para tal persona que haga eso, que menospreciemos el sacrificio tan hermoso que Cristo hizo por nosotros? Debemos de considerar nuestra vida, mi hermano, mi hermana, si verdaderamente estamos en Cristo o no. Porque es bien fácil estar convencidos de que estamos en una religión, en una denominación, en una iglesia, en un templo, en un movimiento religioso. Pero has considerado verdaderamente si verdaderamente estás en Cristo. Si verdaderamente valoras el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que dio su vida para perdonarnos. ¿Le seguimos haciendo caso a los deseos de la carne y creyendo que Jesús murió para justificarnos en nuestra vida de pecado? Son dos cosas totalmente diferentes, de que fuimos justificados de la vida de pecado y de muerte en la cual estábamos para renunciar a ella, para arrepentirnos y vivir para Dios, a pensar que Jesucristo murió para justificarnos y nosotros podemos seguir en esa vida de pecado y de muerte porque Dios ya nos justificó, ya nos perdonó, y seguir viviendo en esa vida por la cual Cristo fue puesto en un madero y también en un sepulcro. Podemos seguir verdaderamente en esa vida. Porque si seguimos en esa vida, andamos conforme a la carne. Y si andamos conforme a la carne, hay condenación para nuestras vidas. Y mayor condenación hay verdaderamente para aquellos que testifiquemos que estamos en Cristo y seguimos verdaderamente en los deseos de nuestra carne, en el pecado, en la maldad. Dios nos ayude verdaderamente. Creo que hasta aquí me voy a quedar porque ya son las 7:10. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, por la convicción del pecado en nuestras vidas que el Espíritu nos trae, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Qué hermoso, verdaderamente. Qué hermoso. Aquí nos vamos a quedar hasta el capítulo 8, versículo 11. Mañana yo creo, no lo acabo mañana. Es bastante, está muy riquísimo este pasaje, el capítulo 8. Perdón, voy a mirar los comentarios. Sofía, Jorge, bendiciones, Dios les bendiga. Amén. Ay, Dios mío, ya me faltan. Jocelyn Patiño, bendiciones.
Gonzalo, buenos días, bendiciones, paz de Cristo, hermano, y unos saludos, bendiciones, Jorge. Enfermos, dolor y todo el cuerpo, y todos muy ronca, casi no dormí nada, bendiciones, por favor. Oración, por favor, por mí. Ok, sí. El frío, ¿verdad? Siempre nos hace. La gripa este año está pegando más duro. Es como una gripa, pero trae como síntomas parecidos a todas las molestias que dejaba el COVID, que dejó el COVID. Pero bueno, vamos a orar. A Gonzalo, buenos días, bendiciones, saludos. Padre bendito, Señor, mira, Señor, la situación de Sofía y Jorge ahí, Señor. Ese resfriado, Padre, esa garganta, Padre, sé con ellos, Padre. Te pido, bendito Dios, que tú traigas pronto, Señor, esa recuperación, esa sanidad. Y guárdanos, bendito Dios, ya que estamos en invierno y se pone fría las tardes, las noches, Padre. Guárdanos, ayúdanos, Señor, en todo tiempo. Padre, bendice, Señor, a cada persona que se conectó, a cada persona que se va a conectar, bendito Dios, sé con ellos. Y bendito Dios, verdaderamente tu palabra, lo que hemos reflexionado a la luz de tu palabra, Señor, lleve frutos para salvación. Que huyamos de la condenación, Señor. Que guardemos verdaderamente nuestra salvación con temor y temblor para no menospreciar la sangre de Cristo. Para no hallarnos verdaderamente, Señor, en una horrenda condenación al menospreciar la sangre de Cristo que fue derramada para perdonarnos. ¿Cómo seguir, Señor, de vuelta viviendo en obediencia a los deseos de la carne y menospreciando la sangre de Cristo, menospreciando que Él tuvo que dar su vida en una totalidad para darnos vida en el estado de muerte en el cual nos encontrábamos sin Cristo, sin tu gracia, sin tu misericordia, sin tu perdón en nuestras vidas? Ayúdanos, Señor. Danos un corazón, Señor, que valoremos verdaderamente esa salvación tan gloriosa que Cristo nos ha dado, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no volver como el perro a su vómito, Señor. A ya no hacerle caso a los deseos de la carne, porque ahí están, Señor, palpables en nuestras vidas, en nuestros miembros, Señor. Ahí está la seducción al pecado, hacer lo malo delante de tus ojos en nuestros miembros, Padre. No permitas que el enemigo, Señor, venga y nos tiente y nos vuelva a sujetar a esa esclavitud de pecado y de muerte, Señor. Ayúdanos. Que la influencia de tu Espíritu Santo nos convenza de la maldad de nuestras vidas y de esas áreas que no te agradan a ti, para ya no dejarnos vencer y seducir por los deseos de nuestra carne, Señor. Danos la victoria, haznos libres verdaderamente de esa vida, Señor. Qué horrenda condenación hay para nuestras vidas si permanecemos en ella, Señor, menospreciando la sangre de Cristo. Padre, yo te pido que aquella persona que el Evangelio no ha resplandecido en una totalidad en sus vidas, que tu Espíritu Santo le convenza de esa vida que no te agrada a ti, para traerlo a un arrepentimiento y para que reciba la gracia, la misericordia y el perdón de sus pecados que tú nos has dado por medio de la muerte de Cristo, Padre. Ayúdanos. No hay ninguna persona buena, Padre. A veces nos engañamos nosotros mismos, creyendo que porque nosotros sí seguimos un movimiento religioso, una denominación específica, o nosotros sí vamos a una iglesia, Padre, que somos buenos porque nos congregamos, porque nosotros sí buscamos de Dios, y a veces nos gloriamos y caemos en un orgullo espiritual y nos soltamos de tu gracia, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a reconocer que éramos carros, Señor,
con el motor y la transmisión y la suspensión tronada, que no caminábamos, que no servíamos. Estábamos sin propósito alguno para el cual tú nos diseñaste en esa vida de pecado y de muerte. Pero Cristo nos ha dado vida, Señor. Nos ha dado sus refacciones, nos ha dado su motor, su transmisión, su suspensión, para que funcionemos dentro del propósito para el cual tú nos creaste, Padre. Ayúdanos a no menospreciar verdaderamente ese regalo tan precioso en el cual Cristo nos ha dado vida, de ese estado de vida, de pecado y de muerte en el cual estábamos, como carcachas viejas destinadas para el deshuesadero, destinadas para ser verdaderamente desechadas y fundidas en el fuego, destruidas, fuera de ser verdaderamente servibles, Señor, para tu reino, Padre. Todos estábamos destituidos así, como carros viejos, destartalados, sin dirección, sin propósito, amontonados ahí como donde tienen todos esos carros que ya no sirven, que van a ser destruidos. Nuestra vida era así, Señor, pero Cristo nos dio sus refacciones, Cristo nos dio su perdón y nos dio vida, Señor. Ahora ayúdanos a esforzarnos a vivir una vida dentro del propósito para el cual tú nos diste la existencia, para darte la gloria, la honra a ti, para verdaderamente manifestar tu imagen y tu semejanza en nosotros por la justicia de Cristo en nuestras vidas, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, nos vemos porque... Ay, ya estoy tarde. Me pasé tantito. Dios les bendiga ricamente. Gracias, Jorge, Sofía, bendiciones. Gonzalo, adelante. Saludos a Elmer también, a Mercedes, a Luz. Tenemos dos hermanitas que se llaman Luz. No me acuerdo de su otro apellido, su nombre. Pero bendiciones, que Dios les bendiga. Gracias. Saludos hasta España, desde San Pedro, California. Bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente nos lleve a valorar ese regalo precioso que Dios nos ha dado por medio de Cristo. No fue gratis. Tuvo que pagar un precio carísimo nuestro Señor Jesucristo de dar su vida por nosotros para darnos vida en ese estado de pecado y de muerte. Amén. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado y no menospreciemos verdaderamente ni pisoteemos la sangre de Cristo, haciéndole caso a los deseos de la carne, viviendo en esa vida por la cual Cristo murió para hacernos libres. No sigamos esclavos verdaderamente al pecado, sino dejemos que el Hijo verdaderamente nos haga libres para la gloria y la honra de Dios. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Amén. Gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos, bendiciones, nos vemos.